Con una destacada trayectoria, jugó en grandes equipos del fútbol argentino e internacional. Fue un símbolo del Belgrano que ascendió a primera, ganándole la promoción a River en el Monumental, atajando un penal. Llegó a jugar 3 copas internacionales, por primera vez en la historia del club. Jugó más de 500 partidos como profesional y lo hizo hasta cumplir más de 40 años. Juanca nos cuenta que todos estos logros fueron posibles gracias a que nunca bajó los brazos y supo pedir ayuda a tiempo cuando lo necesitó. No solo eso aprendió en su carrera, sino que fue capaz de gestionar sus estados de ánimo para ser el líder que sus equipos necesitaban. Todos estos y más aprendizajes nos cuenta Juan Carlos Olave en esta conversación. Pero antes de escucharlo, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Juanca, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y o entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenido, Juan Carlos Olave. ¿Cómo le va? Bueno, Maxi, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Bueno, para mí es un gusto participar y ojalá que podamos dejar algo para deportistas, para las personas, de acuerdo a lo que uno ha vivido, dejar algo que le pueda servir para su vida y para la profesión que puedan elegir, ¿no? No me cabe ninguna duda que tenés muchos aprendizajes en el deporte que les van a servir a muchos deportistas que te escuchen en esta conversación, pero estas conversaciones empiezan un poquito antes de tu vida como deportista, porque viste que la neurociencia demostró que los aprendizajes que uno tiene de chico lo acompañan durante toda la vida. Entonces voy un poquito antes de tus 8 años, cuando vos... De hecho, vos marcás tu carrera que comienza a los 8 años y fue una carrera de más de 30 años. O sea, agárrense con los aprendizajes que vamos a escuchar de Juan. Pero digo, antes de los 8 años, ¿quién era Juan Carlos Olave? ¿Qué aprendizajes crees que tuviste en tu carrera que vienen desde esa época? Bueno, mira, yo antes de los 8 años era un niño normal, como todo el mundo, que, bueno, muy tímido, ¿sí? Muy tímido, me costaba socializar, ¿sí? Inclusive me costó mucho lo que fue el jardín y el colegio, y yo te lo doy a los 46 años, lo recuerdo de esa manera, ¿no? Lo recuerdo así, cómo sufría yo cuando tenía que ir al colegio y alejarme de la gente a la que yo me apegaba, que eran mis hermanos, algunos amigos, poquitos amigos que tenía, y mis viejos. Entonces, era un niño normal, pero con algunas complicaciones para socializar, ¿no? Entonces, creo que a partir de los 8 años, o encontré en un campo de juego el lugar para poder expresar lo que yo sentía y sacar a relucir la personalidad, el carácter, ¿no? Encontré el entorno justo. Pero antes, la verdad que era un chico que, nada, vivía lo que tenía que vivir con mis amigos, me gustaba, tenía 2 amigos, y me gustaba estar con ellos. ¿Por qué? Porque yo sentía seguridad en la gente que yo confiaba. Y de fútbol nada, ¿no? Y de fútbol nada, hasta los 5 años, que mi abuelo, me acuerdo, me llevó no mi abuelo, que en realidad el hermano de mi abuelo, me llevó a ver Las Palmas por primera vez. ¿Sí? Y ahí le tomé el gusto por el fútbol. Ahí incorporé, a los 5 años empecé a incorporar el fútbol, pero ¿desde qué lugar? Desde agarrar una pelota
y no saber qué hacer con la pelota, y de leer los diarios, que mi familia somos todos canillita, y empezar a leer el deporte, la parte de deporte, que fue la parte siempre, o la parte que más me interesó del diario. Yo era levantarme y agarrar el diario y leerme todas las crónicas de todos los partidos, porque antes en aquella época, y perdón si te lo hago muy largo, salía la crónica de la Liga de Córdoba, de Talleres, Instituto y Racing que estaban en AFA en ese momento, Belgrano estaba en Liga de Córdoba, entonces yo me leía todo y sabía todo y conocía a todos los jugadores, bueno, y ahí empezó a entrarme esta pasión por el fútbol, ¿no? Entró desde la lectura el fútbol. Mirá vos, eso no lo sabía. Mirá que te he estudiado para esta conversación. Pero no sabía que te había entrado el amor por el fútbol o el conocimiento del fútbol desde la lectura. Y te escuchaba también decir como que eras tímido y que gracias al fútbol quizás te dio una parte diferente de tu personalidad. Y bueno, este podcast hace el ida y vuelta, es decir, ¿qué te dio tu vida para el deporte? Y en este caso, ¿qué te dio el deporte para tu vida? ¿En qué crees que se vio afectada, para bien o para mal, el deporte o esa característica de tu personalidad para tu vida? No, mira, creo que me ayudó mucho, justamente, yo siempre hago hincapié en eso, que yo me solté desde adentro de una cancha de fútbol, ¿sí? Pero afuera seguía siendo igual. Pero bueno, como que yo tenía esas dos facetas, ¿no? Que yo en una cancha, el que me veía adentro de una cancha no podía creer después lo que yo era, o cómo era, o la timidez que tenía afuera, porque me siguió acompañando en el colegio esto de ser tímido, de que me costaba relacionarme, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque en el fútbol no me quedaba otra que relacionarme, ¿no? Por el mismo juego, por el compartir cosas, por el ir a una cancha con el compañerito en el mismo auto y demás, un montón de cuestiones, o por viajes, ¿sí? O por viajes donde me tocaba parar en casa de familia, que lo sufría como loco, pero seguramente que me hacían bien para mi vida porque era desarraigarme un poco de mi familia. Y te digo que fue progresivo eso, porque me costó muchísimo, hasta los 19 años, te digo. Que llegué, pero me costó muchísimo. Pero sí me fue enseñando a descubrirme yo, a ver qué potencial tenía, ¿no? Me acuerdo yo siempre las palabras que me contaba mi papá, pasado un tiempo, porque claro, todos se admiraban, la gente que me conocía de muy chico se admiraba de cómo yo era dentro de una cancha, ¿sí? Entonces el técnico que me tuvo primero a mí, Osvaldo Angeli, el primer técnico que yo tuve, que fue el que me enseñó el arco, me enseñó a caminar el arco, me enseñó a jugar, me enseñó todo, siempre le decía a mi papá, porque yo era muy peticito, ¿no? Y para el puesto de arquero siempre se requería una determinada altura, decían, más de 1,80 m, yo era muy peticito. Y el técnico le decía a mi papá, Juan Carlos, si alguna vez llega a ser jugador de primera, va a ser por el carácter y la personalidad que tiene. Y era algo que yo representaba cuando estaba ahí. Pero cuando yo estaba en otro lado, que a lo mejor Osvaldo no me conocía tanto, pero en otro lado, en el colegio, era tremendamente tímido y no... Pero bueno, yo digo que el fútbol me fue ayudando a eso. Y después, ya de más grande, lo incorporé a mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a sentir seguridad desde lo que hacía, empecé a sentir seguridad hacia el afuera, ¿no? Entonces empecé a manejarme, decir, che, si, lógicamente que uno va madurando y va encontrando herramientas y recursos, y si yo tengo esta capacidad para desenvolverme acá y para poder de alguna forma imponer, no imponerme, sino Plantarte. presentarme, plantarme exactamente, ¿por qué no lo puedo tener afuera? Y bueno, fue esto que me fue dando también esto, qué sé yo, por ejemplo, el diálogo con la prensa, el diálogo con un representante, el diálogo con un dirigente, el pasar situaciones adversas y conocerme y descubrirme que tenía los recursos para superarla. Bueno, me fue dando eso bueno, que me fue generando esa seguridad que hoy me ayuda a poder mostrarla afuera y adentro de una cancha cuando lo hacía, ¿no? Qué bueno esto que traes porque yo siempre cuando converso pienso en los que están escuchando.
Y digo, que se puede cambiar, que uno puede cambiar la personalidad por más que la fuerce. Quizás vos tenías una personalidad que cualquiera que te viera fuera de la cancha ni se le ocurriría invitarte a jugar al fútbol y mucho menos en un puesto que necesita un cierto liderazgo y necesita hablar y necesita ser extrovertido. Y digo, se puede forzar desde un lugar y de a poco en ese ida y vuelta se va tiñendo y uno termina siendo como el Juan Carlos que hoy es, te digo, bastante similar el de adentro que el de afuera, sobre todo en esta característica de la personalidad, ¿no? Qué bueno como Sí. aprendizaje decir, che, no es una limitación, no es que si yo no soy así no puedo lograr esto. Se aprende a ser de determinada manera, ¿no? Y, Yo creo que todo se aprende cuando uno está dispuesto a aprender también, ¿no? Es decir, no cerrarse y no creer. Muchas veces yo escucho gente que te dice, yo soy así. claro, tal Y cual. no, yo creo que ahí te estás limitando vos solo. Yo entiendo que hay cosas de la esencia que a veces uno le cuesta muchísimo cambiar y a veces hasta no la podés cambiar. Pero si de antemano vos decís, yo soy así, y bueno, el límite y el techo te lo estás poniendo vos. Yo creo que uno tiene que estar dispuesto a aprender siempre, ¿no? El, acabo de terminar una conversación con un cliente que salió justamente de esta conversación, del, bueno, él me decía, y yo soy así, o nosotros somos así. Le digo, pero vos no naciste, Juan Carlos Olave, 3 kilos 200, introvertido. Eso uno lo aprendió, uno se fue creando. Entonces cuando yo decís, yo soy así, pero ahora la verdad es que no me siento bien o no me sirve para el objetivo que yo quiero, que mi familia quiere, mi equipo quiere, se puede cambiar, así como lo creaste, se puede también transformar. Como vos decís, con tiempo, tiene que querer, va a doler y Sí, cuesta, sí, sí, pero sí. se Con puede, tiempo y convivencias, Maxi, convivencias también, porque tal a cual. veces la misma experiencia del vivir cosas es lo que a vos te va haciendo modificar, ¿no? Uh -huh. Modificar determinadas cuestiones por el mismo hecho que vos decís, che, me duele, no me siento bien así, entonces no tiene sentido que sigas por ese camino. Entonces a veces lo mismo que vivís, lo mismo que sentís, es lo que te va llevando a modificar algunas cuestiones que uno trae con uno o las ha incorporado en el inicio de su vida, ¿no? Y lo lindo de estas conversaciones es que pueden ir para cualquier lado. Y yo, obviamente, que tengo pensado varias preguntas y situaciones que me gustaría que nos cuentes para, sobre todo, ver los aprendizajes. Pero voy a ir derecho casi no al final, pero digo, a un momento que yo entiendo que para vos fue muy importante y tiene que ver con esto, con un aprendizaje de vos de reaccionar de una manera con que vos creías que era o que correspondía, que te trajo muchos perjuicios. No sé si tenés más o menos para dónde voy, pero estoy hablando de Bolivia, de pasar de jugar Copa Libertadores, de ser titular, a una discusión en la cual vos reaccionás de una manera que no es la mejor y por eso tiene consecuencias que tampoco son las mejores. Y después de contarme eso, si querés contarle a la gente, contame si hubo un cambio en vos y si hubo un aprendizaje que implicó una modificación de, si se quiere, personalidad. Bueno, claro que sí, y creo que fue un momento, por más que haya traído consecuencias adversas, muy bueno para mí de aprendizaje. Fue el momento, por eso te digo que a mí me acompañó esa timidez, ese no terminar de ser hasta los 19, 20 años, que me empezaron a suceder cosas ya en el fútbol profesional, en las cuales ya yo me dolían más, porque yo ya era un tipo más grande, más maduro, y ya trataba con gente más grande, y no me desenvolvía como debía ser en un ambiente como es el del fútbol, ¿no? Ahí era como que había que plantarse más, ¿viste? No ir siempre detrás, sino que fútbol te lleva a imponerte muchas veces. Yo lo que digo a los jugadores, siempre en el fútbol te tenés que imponer. No desde el autoritarismo, pero sí se tiene que notar tu presencia, se tiene que notar tu carácter, tu personalidad, que vos tenés recursos, y te tenés que imponer, ¿no? En el juego, donde sea. Pero tampoco te tenés que pasar por el otro lado, ¿no? Entonces esa era la equivocación. 21 años, donde primera vez que yo salía de Córdoba lejos y me instalaba lejos de los míos, que es donde yo sentía seguridad. Si yo iba, me pasaba algo allá y volvía,
a donde yo me sentía seguro y yo sabía que acá tenía el respaldo. Muchos kilómetros lejos de mi casa, había que solucionar las cosas por uno mismo, no quedaba otra. Primero que nada, me siguió costando estar solo, ¿sí? Entonces, yo estaba de novio, le pedí a mi señora, que mi señora hoy, le dije, ¿te venís o si no venís, yo me vuelvo porque no puedo estar solo? Entonces yo aprendí a que mi vida no era estar solo en algún lugar, por más que me encantaba lo del fútbol, ¿no? Entonces fue un aprendizaje, no puedo. Tuve la fortuna de que ella también me eligió y fuimos para adelante. Pero de ahí en más, Déjame yo era frenarte el ahí porque encargado. déjame hacer el Sí, botón derecho, guardar esto que acabas de decir. dale, Es importante decir el no puedo. Es decir, por más claro. que sí, la pasión y amo todo lo que ¿Eh? hago, también el decir no puedo, levantar la mano, decir yo solo no puedo o necesito ayuda, Totalmente. es clave, sobre todo en esos momentos difíciles, ¿no? Totalmente, porque si no te vas desgastando y agotando porque estás haciendo algo que vos sabes que estás dando de más, que no podés, que no llegás, que te cuesta y que no lo disfrutás. Porque la pasión también pasa por disfrutarlo, ¿no? La pasión por el deporte, por lo que uno haga, es porque vos lo disfrutás. Si haces algo que lo haces porque te gusta nomás y no lo disfrutás, no tiene mucho sentido. Entonces, pero después, como te decía, todo lo demás lo tenía que resolver yo. ¿Sí? Entonces era el alquilar un departamento, el pelear el precio, el ir a hacer las compras, el manejar, administrar una casa ya, ¿no? Una familia, porque éramos dos, pero ya éramos una familia. Y, y estaba en esto también, llevar adelante mi carrera, ¿sí? Y ser un jugador de primera división, como era allá en Bolivia, jugar Copa Libertadores, cosas importantes, y entender que yo también tenía que sacar a relucir mi personalidad para que los otros confiaran en mí. Y bueno, a veces uno encuentra a esas edades, 21 años, saliendo de la adolescencia o adolescente todavía, según la madurez de alguno, eh, tuve mucho de lo bueno de expresar de lo que era, que me reconocieron determinadas cosas, pero por ahí me excedí en los límites, ¿no? Porque, por ejemplo, reaccionaba, era impulsivo, como soy, porque es parte de mi característica, pero vos las características que tenés, también tenés que aprender a moderar, ¿no? Yo siempre fui un tipo muy respetuoso de la autoridad, ¿sí? De cualquiera, el maestro de la escuela, el técnico de las inferiores. Yo hoy veo un técnico que me entrenaba en división inferior, yo lo abrazo como que es mi técnico todavía, ¿no? No es que se ha invertido el rol, no, él ha sido mi técnico, fue un maestro para mí, seguramente. Y en ese momento me equivoqué. Creo que en ese momento el técnico a lo mejor no tuvo, porque yo no entendí tampoco, no entendía todavía totalmente cómo era este juego, ¿no? El juego este de la palabra que me prometió una cosa y después no me la cumplió, ¿sí? No me la cumplió. ¿Por qué causa? No lo sé, no me la cumplió. Y yo entendía que uno tiene que decir lo que siente. Yo digo lo que siento porque voy de frente, viste que a vos siempre los padres nos enseñaban eso. Vos tenés que Pareciera decir una lo que vos virtud sentís. esa, sí, pareciera una Exactamente, virtud. como una virtud. Entonces vos tenés que decir las cosas, de hecho en mi casa también, mi viejo también, un tipo muy frontal. Entonces, siempre con el eslogan ese, hay que decir las cosas de frente y hay que decir lo que uno siente. Bueno, esa vez aprendí que no siempre es bueno decir lo que uno siente. Y sobre todo si a lo mejor vas a lastimar o vas a dejar mal parado a otro. Me parece que eso fue un aprendizaje. Y un aprendizaje de que yo debía seguir respetando la autoridad como yo la había respetado y como me habían enseñado, ¿no? El respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque hay normas en un grupo de trabajo, en un club, hay normas, hay disciplina, hay jerarquías que respetar. Y yo ese día me pasé, no desde la falta de respeto, pero sí a lo mejor por mi inmadurez, fui desafiante con el conductor. Y el conductor no conduce a uno, conduce a 30. Tal cual. ¿Sí? Entonces Si le yo lo permite eso a escucho. uno, le puede permitir a todos. Claro, y aparte, si él pierde esa autoridad, le quita el liderazgo. Entonces, yo me equivoqué, entiendo que me equivoqué y después tuve que pagar las consecuencias. De ahí entendí que yo no debía romper ese límite, me pasó una vez que no debía romper ese límite, nunca más, por lo menos
en un ambiente público, como era en ese momento, Sí. como era un vestuario, ¿no? Público para lo que era el plantel, ¿no? A lo mejor. Después me sucedió otra vez en otros lugares, pero lo traté el tema sin faltar de respeto, poniendo lo que yo sentía, pero de Tal manera cual. personal, mano a mano. Y Y tuve ahora otras consecuencias. No tuve otros otro finales. resultado, otro resultado. Y Exactamente. ahora vamos a las consecuencias de, si se quiere, un error o un mal manejo emocional, si se quiere. Y digo, lo importante, porque te escuchaba decir que lo aprendí en casa y de mi viejo, el decir lo que uno siente. Y no es que esté mal decir lo que uno siente, es cómo y ¿Cómo? dónde y en qué ¿Y lugar cuándo? decirlo, ¿no? Porque si yo lo siento y en algún momento va a salir y a veces sale mal, y digo, no está mal, y sobre todo hablo de cuando uno trabaja en equipos y es líder de equipos, no está mal decir lo que uno siente y está bien decir lo que uno siente y lo que uno piensa. El tema del cómo no es menor. Y acá te jugó una mala pasada el cómo, y acá voy también a un aprendizaje que me gustaría escucharte de las consecuencias, porque en el fútbol descender de una primera división a una segunda división es duro. De una segunda división a una tercera división es duro. Yo acá hay algo que no te aclaré. Soy fanático perro de Talleres, enfermo. No te lo dije antes, no sé si entonces yo sé, El cómo y el cuándo, lo tenés que decir al final, ¿viste? te lo tendría que haber dicho antes, pero bueno, te lo digo ahora durante la grabación. Pero digo, se me vino, ¿sabes por qué? Porque sé lo que duele descender a tercera división y haber ido a alentar a Talleres en las canchas donde nos tocó. Pero saliendo de ese dolor que todavía algo me queda, digo, es normal descender de una primera división a una segunda y de una segunda a una tercera. Ahora, ¿a vos te tocó descender de Libertadores a jugar liga local o a una quinta división, si se quiere, del profesionalismo? ¿Cómo se sale de ahí o cómo saliste de ahí y cómo me gustaría que le dejes un mensaje a los que estamos escuchándote? ¿Cómo hiciste? Sí, bueno, mira, esas fueron las consecuencias de un error, de no saber manejarme a lo mejor en un momento. Eh, y me tocó volver y los primeros 6 meses fueron durísimos, ¿no? Porque la verdad que no, yo había probado las mieles del fútbol profesional, Copa Libertadores, Claro, cancha llena, ropita nueva, que yo ya había estado en primera división, pero nunca me había tocado un contexto como este. Che, yo estaba en el mejor equipo de Bolivia, claro. jugando un torneo internacional, cuando 6 meses antes yo estaba corriendo, me entrenaba vendiendo diario porque no tenía club. Entonces había hecho un electrocardiograma, pero ya era Sí, un infarto, ya, ¿viste? Uno sí, para sí, arriba y sí, para sí. abajo, era una locura el electro. Y volví, los primeros 6 meses fueron durísimos, porque me costó mucho, me costaba motivarme, seguí jugando el fútbol porque era Las Palmas, ¿sí? Y porque encontraba en Las Palmas un punto de motivación externa, porque no tenía motivación con lo mío, sino que tenía motivación con lo que era el club, que era Ah, salir campeón de la Liga de compromiso. Córdoba, Compromiso más grande que el exactamente, tuyo mismo. y un lugar donde también a mí me contenía, Mm, ¿no? Donde estaba con amigos, donde tenía toda la gente que cuando uno está mal, siempre te vuelve a la casa. mm. Entonces, encontré ese punto y esa motivación en lo del club. Tuve una charla con un viejo amigo, que hoy ya no está, en realidad fue uno, en ese momento no era amigo, el Pololo Herrero, un hombre que tuve amistad hasta que él falleció a los 85 años, en realidad lo conocí ahí. Él fue el dirigente que me hizo comprar por primera vez a Belgrano. Y él fue a ver, él veía mucho Liga de Córdoba y fue a verme un partido a la cancha de Racing contra Huracán y me vio jugar. Y él había recomendado mi compra años atrás. Y él Ujú. decía que yo era un gran arquero. Y después de ese partido, me acuerdo, fue a la práctica el miércoles siguiente o al martes siguiente, ahí a la cancha del Club Las Palmas, y vino y se me arrimó por atrás del arco, ¿no? Y me dice, Juan Carlos me llamó y me dice, ¿sabes quién soy yo? Me dice, sí, le digo, cómo no voy a saber? Y me dice, bueno, yo necesito hablar 5 minutos con vos. Bueno, le digo, quiero que hablemos. No, no terminé de practicar, yo te voy a esperar acá. El hombre, esto, no sé la edad que tenía Pololo, pero era un hombre ya 70. grande, ¿no?
Entonces viene Pololo y me dice, fui a la cancha a ver el partido de Las Palmas con Huracán en Racing. Sí, le digo, habíamos perdido, yo me había golpeado. Y me dice, ¿te golpeaste? Sí. ¿Sabes por qué te golpeaste? Me dice. Él me dijo, ¿no? Porque no tenés ganas de jugar al fútbol. Y viste, yo me quedé y digo, sí, estoy medio. Bueno, me dice, vos tenés que decidir hoy si vos querés seguir jugando el fútbol o querés seguir haciendo lo que estás haciendo ahora. Me dijo. Así, duro, directo, en 5 palabras. Y me dice, si vos querés seguir jugando el fútbol, yo te voy a acompañar y te voy a ayudar. Me decía él, ¿no? Bueno, y de ahí nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos, después vino a trabajar un tiempo a Las Palmas como una especie de manager, era un tipo muy querible, un tipo. Y yo de ahí empecé después terminaba de repartir y me iba a un bar acá en Marvick a tomar un café con él. Y nos hicimos amigos. Y él me decía, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es jugar en Belgrano, Polo. Yo lo que quiero es jugar en Belgrano. Y, y él me decía, bueno, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Y fui a prueba 4 o 5 veces a Belgrano y me echaron. 5 veces me echaron de Belgrano. Un día me sacaron el bolso afuera del vestuario, en la primera local, y me sacaron el bolso afuera del vestuario y me dijeron, pues acá no podés entrar. Así me dijeron, textual. Bueno, el Pololo siguió insistiendo, él tenía conocido en la dirigencia y siguió insistiendo, hasta que, bueno, vino a trabajar en Las Palmas. En el año 2000 salimos campeones. Mi motivación era seguir con Las Palmas y La Palma. Pololo, que había alguien del fútbol que se ocupaba de mí. Y bueno, en el año 2000 me acuerdo que salimos campeón acá en Las Palmas y bueno, vino un representante que me había visto jugar y compró mi pase de nuevo, ¿no? O me destrabó una situación que yo tenía, una situación que había firmado con 2 representantes y demás, otro error de adolescente y de desesperado, ¿sí? Y él me destrabó esa situación y me volvió a colocar en Belgrano porque él tenía otra relación con los dirigentes Con la de Belgrano. dirigente. Pero yo te digo que no fue por lo que uno hace. Yo siempre tuve, si hay una virtud que uno puede marcarse, es la perseverancia. ¿Sí? Pero sin la ayuda de toda la gente que me acompañó en esos momentos difíciles, mi viejo, que de vivir en un departamento solo, hermoso en Bolivia, pasamos a vivir con mi señora y mi hijo, que nació en una piecita de 3x3 del fondo de mi casa, y mi viejo nos bancaba, nada, me regalaba los diarios para que yo vendiera y la ganancia vivíamos con eso. Y bueno, hay gente que me acompañó, los amigos, la familia, y gente, como te digo, como Pololo, que se ocupó de mí, ¿no? Qué lindo, porque empezamos esta conversación que vos contabas de que eras introvertido y que te costaba sociabilizar, y estoy escuchando la cantidad de gente a la cual le pediste ayuda y que te dejaste ayudar, algunos ni siquiera se lo pediste como el Pololo, pero te dejaste ayudar y levantaste de vuelta la mano diciendo yo solo no puedo, y fueron quienes te dieron lo que solo no podías, en ese momento solo no podías, que era seguir adelante, ¿no? Qué importancia ese cambio de paradigma, de decir, che, yo no estoy más solo, a esto se llega en red. Y a veces me ayuda un representante, a veces me ayuda el pololo, a veces me ayuda mi viejo, a veces mi mujer, pero yo solo no se llega, ¿no? Y Maxi, es que te ayudan todos. Uno te ayuda en un espacio, el otro te ayuda en otro. Sin el sostén de tu familia es imposible, ¿sí? De tu esposa, de tus hijos, de tus padres en algún momento, de tus hermanos también. Mis hermanos, yo vivía en la casa de mi viejo y provocaba gasto en la casa de mi viejo. Claro. Y lo diario que yo, en lugar de pagar el costo, mi viejo se hacía el boludo y no me cobraba el costo. Entonces el Claro. 100% del diario me Te da quedaba a ganancia. favor, entonces yo podía vivir con mi esposa y con mi hijo porque mi hijo no me cobraba el costo de los diarios. Ahora yo cuando cobré la primer plata, saqué una Pagaste cuenta, pagaste los diarios que debías. le saqué una cuenta relativa de 4 años, 4 años que fueron, y fui y le dije, esta plata es tuya, pues vos no me cobraste nunca el costo de los diarios. Qué hermosura. Mi hijo me quería matar, ¿no? Mi hijo me quería matar, pero mi responsabilidad era reconocerle a mi papá lo que él había hecho, ¿no? Entonces, yo creo que el deportista
lo mejor que puede hacer es saber que no puede solo. Lo mejor que puede entender, porque muchas veces hoy, y sobre todo los chicos hoy en el fútbol, sobre todo, te hacen creer que sos un fenómeno, que con lo que vos haces dentro de un campo de juego, como vos te entrenás, alcanza y sobra para llegar a los objetivos que vos te planteas. Eso es una parte. Después está todo lo otro, porque hay una parte emocional que a veces que solo uno no la podría dominar. Y a veces en esa ayuda general es donde se siente más confiado y más sostenido, ¿no? A mí ya me valió la conversación, ¿eh? Yo tengo hasta el título de la conversación. Lo más importante del deportista que sepa es que no puede solo. O sea, ya está, ya me valió la conversación, pero vamos a seguir porque está hermoso y para ahondar aún poco más en qué te dan las otras personas, generalmente lo más importante y lo más valioso, y como dice este podcast, es el aprendizaje. Y no podemos aprender si no declaramos maestros. No podemos decir yo soy un aprendiz si no declaro un maestro. Y nombraste un montón de maestros en tu vida. Me gustaría hacerte quizá un juego y un esfuerzo de qué crees que tuvo tu carrera de aprendizaje de Ariadna, de Tiago, de Aranza, de Quique y de Carlos. Vamos a decir los más cercanos. Mirá, ¿Qué llevaste de cada uno adentro de la cancha? Primero, a ver, el cero egoísmo. Cero egoísmo. Todas esas personas que vos nombrás han dejado un montón de cosas de lado de su vida por priorizar lo que yo quería, o lo que yo buscaba, o lo que yo soñaba. Claro. ¿No? Y era el sueño de ellos también, a lo mejor ellos soñaban también soñaban sus cosas. Y uno como deportista, por eso te digo, que es lo que tiene que aprender deportista, uno como deportista muchas veces se vuelve egoísta, porque está tan enfocado en lo que tiene que hacer para llegar y la exigencia y la exposición muchas veces cuando ya te toca estar a niveles profesionales, que a veces no se da cuenta hasta que no das un paso atrás, como me toca a mí ahora ya retirado, y poder diferenciar todas esas cuestiones, ¿no? Y uno también se acostumbra a que todo estén para uno. Pero eso yo lo aprendí ya cuando volví a Belgrano, porque Belgrano te enseña eso también. Belgrano tenía mucho de eso, el club en sí, de que teníamos que estar todos para todos, porque en aquel momento cuando Belgrano estaba quebrado, casi fundido y demás, si no estábamos todos para todos, no se podía sostener. Entonces era una forma de abrir el juego y darnos una mano entre todos. Entonces ahí te hacía perder. Belgrano nos hizo perder mucho el egoísmo. Pero que después en casa uno no lo nota tanto, ¿no? Entonces yo lo primero que destaco de ello es haber sido cero egoísta y encolumnarse atrás de mi sueño. Y aprendí mucho. Mi viejo, su forma, su honestidad, su lealtad. De mi vieja, nada, el amor de madre, es decir, que por ahí a la madre la tenés que medir de otra manera porque no es nunca objetiva, ¿sí? Bueno, de mi señora también no la puedo medir por objetividad porque es cero objetiva, pero el estar ahí, mi señora fue el sostén, a mí me siguió costando, vos me decís, hoy nos tenemos que ir a Buenos Aires a vivir, y yo solo no me voy. El sostén siempre fue ella. Claro. ¿Sí? El sostén siempre fue ella, el que bancaba los primeros tiempos, la que bancaba los primeros tiempos míos, porque yo extrañaba. Yo extrañaba mi entorno, extrañaba Las Palmas, extrañaba Belgrano, extrañaba a mis amigos, extrañaba a mi familia, extrañaba. Vos me llevas hoy con 46 años que voy a cumplir y me va a seguir pasando lo mismo. ¿Sí? Un lugar extraño para mí me cuesta mucho. Y ella sostenía eso, se hacía cargo de los chicos, ¿sí? Que yo nunca estuve, por mi profesión, no hemos estado muy encima de los chicos, y los chicos aceptaron el cambio permanente. Algo que yo de niño, me pongo en lugar de yo lo hubiese sufrido un montón. Y a lo mejor es una vivencia, una experiencia que a ellos les va a servir de mucho para su vida. Pero era algo que yo de chico no hubiese vivenciado, y hoy pensar en que lo que ellos vivieron me hubiese hecho sufrir. Bueno,
es como que a vos te toca esto y vos lo vivís, lo experimentás, lo incorporás y después un recurso más, ¿no? Que yo a lo mejor no lo había tenido de chico, eso de desarraigarme de mi familia. Hoy a mi hijo le cuesta menos desarraigarse, ¿no? Estuvo un tiempo en Italia y él se valió por sí solo y le costó menos desarraigarse. Pero bueno, creo que yo destaco todo eso y el amor incondicional, ¿no? Es decir, el estar ahí para cuando uno necesitaba, el saber, señora, manejar los momentos míos, ¿sí? Cuando ganás, cuando perdés un partido, empezar a conocerte más en profundidad desde ese lado, porque vos conocés a la persona, el novio, cómo salís, que te gusta esto, pero después, el deportista, a mí me costó muchísimo dejar, por ejemplo, si yo perdí un partido, me costaba mucho dejar, no si perdía, siempre, dejar el fútbol fuera de mi casa. Vivíamos por y para el fútbol. Y en un momento era malo, porque a mí me tocaba perder, yo no aceptaba perder y me pasaba toda una semana a lo mejor amargando a mi familia porque yo había perdido un partido, porque habíamos perdido un partido. Hasta que lo tuve que tratar a eso, ¿no? Ya desde grande tuve que hacer terapia para poder convivir con eso y saber y poder diferenciar, che, hasta dónde yo tenía que darle lugar a lo que me afectaba o a lo que me llenaba de alegría y hasta dónde ya tenía que pasar página y pensar en otra cosa, ¿no? De vuelta un poco el cómo también, ¿no? Cómo exteriorizarlo, porque lo que pasa por dentro pasa. Lo ideal es no negarlo, sino mirarlo, hacerle el lugar, pero el tema es cómo uno afecta a otros, ¿no? Y acá puntualmente decís cómo el fútbol afecta. En la familia lo tuve que aprender a manejar. Y cómo también uno tiene que aprender a manejar cuando la cuestión familiar o privada te afecta el rendimiento futbolístico. Totalmente, Entonces, totalmente, ahí te hago totalmente. una pregunta que esta sí le hago a todos los entrevistados, que es, si tuvieras que dividir tu rendimiento futbolístico en tres aspectos: físico, técnico y táctico, y mental emocional. ¿Cuánto inciden en el resultado, en tu rendimiento futbolístico, en porcentaje cada uno, si tuvieras que dividir? En Sí, mi caso personal, sí. yo creo, en mi caso personal, creo que gran parte se lo lleva lo físico y lo emocional. Yo, de acuerdo a como yo me sintiera emocionalmente, iba a rendir. Y físicamente yo era un arquero físico. Mm. Yo técnicamente no era un arquero bueno. No era bueno técnicamente, pero físicamente era muy bueno, porque yo tenía una constancia y me preparaba todo el tiempo. Yo no frenaba, ni en las vacaciones frenaba no paraba de entrenar. Y después el aspecto emocional era determinante de mí. Tácticamente siempre fui un tipo que entendí el juego, que fui de escuchar, ¿sí? Entonces siempre traté de comprender el juego y de aprender mirando, escuchando. Nos enseñaban de chico eso a nosotros, entonces uno lo tomaba. Yo creo que también cuando vos decís, para ser un aprendiz necesitas tener un maestro, yo creo que para ser un aprendiz necesitas querer escuchar y querer aprender principalmente. Porque vos podés tener un gran maestro, pero si el que Si sos escucha no está sordo, dispuesto, tal cual. es difícil. Entonces, sí, lo físico era fundamental, pero era algo que se podía trabajar. ¿Sí? Lo emocional había que dominarlo, ¿no? Lo táctico, lo físico, lo técnico, vos lo trabajas. Lo emocional lo tenés que dominar. ¿Y cómo hoy lo trabajas? Porque si entiendo que para vos es importante, que ahora te voy a pedir que le pongas número, antes de hacerte la pregunta, ponele un número. ¿Cuánto crees que afectó o afectaba en tu rendimiento en porcentaje? Ponele el número. Me decís mucho físico y emocional, pero ¿cuánto es? Y para mí yo si estaba bien emocionalmente, físicamente seguramente que estaba bien. 7 puntos, totalmente. La O mayor sea, parte de las dos cosas, si yo estaba emocionalmente bien, porque me pasó cuando fui a Murcia. Cuando fui a Murcia fue la primera vez que yo me fui de mi casa y yo sabía que en 6 meses, 8 meses no volvía. Y me costó muchísimo. Y claro. llegué a un lugar totalmente diferente donde la pasión por el fútbol es de otra manera. No digo que no existe, sino que se vive el fútbol de otra manera, la vida se vive de otra manera. Y yo no encajaba ahí. Y yo emocionalmente estaba muy mal y la heladera mía, que estaba embarazada, también estaba mal. Entonces
esa parte emocional afectó mi rendimiento. Entonces yo no me sentía pleno físicamente, ¿por qué? Porque emocionalmente no estaba bien. Claro. ¿Sí? Y por supuesto no rendía, no le rendía al equipo. Entonces yo digo que la parte física y emocional para mí era de los 10 puntos, 7 puntos. Lo técnico, yo después lo resolvía, ¿sí? Claro. Con lo físico lo resolvía. Lo táctico, lo resolvía también. Pero yo tenía, en esos dos aspectos, emocional y físico, tenía que estar arriba de 7 puntos. Y si se entrena tanto lo técnico como lo físico y lo táctico, ¿cómo se entrena lo emocional? Difícil, ¿no? Difícil respuesta. No sé si se entrena. Por eso yo te hablaba de dominarse, ¿no? Yo Mm, no sé si se entrena, porque yo muchas veces he tenido charlas, he ido a terapia que me ha ayudado muchísimo. Yo no, eso no lo niego. Cuando yo no creía en la mm, terapia, por ejemplo, la primera vez que fui a la psicóloga, le dije, Daniela Santamaría se llama, ¿no? Muy excelente. Y le digo, yo la verdad vengo porque no sé cómo seguir, cómo hacer con esto. Pero no creo en los psicólogos, le dije yo, ¿viste? Bueno, me dice, esa parte me toca a mí, convencerte de que igual yo claro, no te, ella me dijo, no te voy a solucionar ningún tema yo. claro, Yo te voy a aportar herramientas para que vos logres tal cual. solucionar. Yo no te voy a solucionar ningún tema, me dijo. Perfecto. Y ya me compró el primer día cuando me dijo eso, ya está. Ya te Por eso puse digo el muchas veces está desafío. en la persona también, ¿no? En la persona con la que interactúas. Y, y yo hablo de la parte emocional, no sé si de entrenarla, yo creo que hay que dominar. Y eso también te lo da la madurez, me parece, ¿no? Me parece las experiencias que vos vivís, la madurez, a veces gente que te ayude a utilizar otros recursos, ¿no? Que a lo mejor vos no sabés que tenés Tal y de cual. repente los podés utilizar. Pero yo hablo más de dominio emocional que de entrenamiento emocional. Sí, nosotros en el coaching hablamos de gestión emocional, que es aprender, Bueno, claro, si se quiere aprender a gestionarlo, o si quiere aprender a dominarlo. Es bien, lo que vos aprendiste a los golpes, sí, que en Bolivia, sí, después de eso te costó, pero lo aprendiste. sí, Y dijiste, che, yo sí, la sí, próxima vez tengo que contar hasta 10. exactamente. Tengo que pensar en el cómo digo las cosas. Bueno, eso es un aprendizaje que bueno, se aprende o haciendo, o también se aprende dándote el espacio para reflexionar, porque esto vos lo reflexionaste, porque si vos no Totalmente. reflexionás esa actitud que tuviste, no la reflexionabas, la iba a volver a repetir. Sin duda, sin duda. Sin duda. Entonces, Después tuve situaciones, como te decía antes, tuve situaciones parecidas y lo resolví de otra manera. Y los resultados fueron otros, fueron otros. Al contrario, terminaron valorándome mi forma de haber expresado el disenso en ese momento, por la manera de plantearlo. Por eso hablo también de la madurez, ¿no? Para esto, el madurar para saber cómo manejar determinadas situaciones y cómo gestionar. Está buena las palabras gestión emocional. Me mm, parece que está bueno. sí, es aprender No dominio, porque dominio parece como medio, ¿viste? Pero la gestión, eso está bueno. me parece a mí la diferencia entre el dominio y la gestión es que el dominio, estoy pensándolo con vos, ¿no? Digo, Es forzado. es como forzado, es como obligatorio, es como si Exacto. yo tuviera que... Y no, y la gestión es aceptar de que no voy a dominar todo, pero que tengo Exacto. herramientas para llevarlo y para un lado y para el otro, y que puedo intentar y si me sale mal lo puedo volver a hacer. Dominarlo es no se me puede escapar. Y Y no se me puede. Exactamente. Sí, sí, no era. Por eso digo que es muy buena la palabra gestión. Yo lo expresé como dominio, como dominarse uno, pero lo de dominio suena como a más fuerza. Lo de gestionar, de acuerdo a los recursos incorporados, que vos has ido incorporando por lo que has vivido, las situaciones que se presentan. Tal cual. Y bueno, un poco de eso va mi trabajo también, y hacerlo sobre todo también en equipos. O sea, mi trabajo básicamente es conversar con deportistas para que puedan reflexionar sobre los aprendizajes que tienen y lo tomen como una herramienta y una habilidad para poder utilizarlos en el futuro. Lo voy a grabar a esto Totalmente. porque cuando me preguntan qué hago, no sé qué hago. Pero lo voy a grabar, voy a repetir lo que acabo de decir, que ya no me sale de nuevo. Pero creo que tiene que ver con eso, con un espacio de reflexión en el cual vos haces tuyos aprendizajes que tuviste para diseñar un futuro que quieras. Y eso pasa también en los equipos. Vos ahora como director técnico imagino que eso que te digo, el rendimiento del deportista depende mucho de lo físico y lo emocional.
el rendimiento del equipo, el equipo también tiene una emoción. El equipo también responde a una emoción. Y lo ideal es saber gestionar esa emoción. Y acá te traigo que todo el equipo sepa gestionar esa emoción y no que nos lleve la emoción para donde nos tenga que llevar. Digo, cuando te preguntaron en una entrevista si pudieras comprar el jugador que quieras, vos elegiste a Farré y a Turus. Rústico lo tuyo. Eh, te dijeron podías elegir quien quiera, ¿no? Lo podés tener a Cristiano Ronaldo, a Messi, vos trajiste a Farré y a Turus, porque con esos dos jugadores me aseguro la mentalidad del plantel. Y ahí me habla de, para vos, lo importante que es la mentalidad y la emocionalidad. Me traes un Totalmente. Messi, o no, sin menospreciar a Messi en su Sí, gestión sí, sí. emocional, pero vos conocés que con Farré y con Turus te garantizan la emocionalidad del plantel. ¿Tan importante es algo así? ¿La escuché o no? Total, total. Para mí la mentalidad, no solo en un plantel, en un jugador de fútbol, es lo que te diferencia. Mm. Es lo que yo creo, ¿por qué nombro esos dos jugadores? Que yo lógicamente los conocí como compañeros, porque y Turús es un tipo, es mudo, es Mirá, callado, el pero liderazgo mudo. transmite con lo que hace. Sí. Transmite y toma riesgos, a veces hasta por encima de sus posibilidades, y es un tipo que ordena, un tipo atento, un tipo inteligente, tremendamente inteligente dentro del campo de juego, y ganador. Y Guille era un tipo muy inteligente, táctico, con las mismas características de Gastón, y también ganador. Y ellos lo expresaban todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que tenían que jugar al máximo de su potencial cada partido, que nos pasaba en aquel equipo de Belgrano, ¿no? Nosotros sabíamos que cada partido nos teníamos que preparar para dar el máximo nuestro para poder conseguir lo que queríamos. Si bajábamos un 20%, no nos alcanza. Y este tipo de jugadores son los que después transmiten la mentalidad al equipo, Claro. inclusive el talentoso, porque el talentoso descansa en el talento. Y hoy en el fútbol con el talento solo no alcanza. Mm. Al talento también hay que entrenarlo, al talento también hay que potenciarlo. ¿No? Yo hablaba siempre de Matías Suárez. Matías Sí. es, para mí, el mejor jugador con el que me tocó compartir. Ahora, Matías era muy sumiso. Matías vos no le podías tirar la carga del equipo encima, no se la podías tirar porque él le costaba asumir eso. Entonces, ¿de qué necesitaba? De los Farré, de los Turú, de mí, del Tete, de esos jugadores así, para poder subir. Con Tete no jugó, pero con ese tipo de jugadores que sostuvieran lo que era la carga del equipo, que estaban preparados para sostener eso, para que el talentoso pueda desarrollar todo lo mejor que tenía. Porque al fin y al cabo eso es un equipo, es un Mm. complemento de virtudes y un complemento también de defectos y un complemento de personalidades y de caracteres, ¿no? Entonces, la mejor gestión que puede tener un entrenador es poder acomodar todo eso, sabiendo que te hace falta el talentoso, pero sobre todo te hace falta esos cuatro tipos. ¿Sí? A mí me dijeron dos, pero para mí son cuatro o cinco que sean los que sostengan a los talentosos. Porque el talentoso generalmente tiene altibajos en su rendimiento, ¿no? Porque no se Sí, puede jugar para 10 puntos todos los sí, partidos. sí. Pero estos cinco que yo te marco, que son tan importantes de un equipo, son de 5 o 6 puntos todos los partidos. Esto te garantiza un determinado rendimiento. Estos te lo hacen superlativo. ¿Sí? Esto te llevan más arriba. ¿Y cómo haces ahora como técnico para crear esos Farré, esos Turú, esos Tete González, esos Olave? Porque a veces no se pueden comprar eh, y se tienen que crear. ¿Cómo los creas? ¿Qué es lo que haces como Mira, líder? yo creo que es difícil hoy más en el fútbol, es muy difícil. Yo creo que no se crean, yo creo que viene con uno, viene de una generación. Nosotros fuimos una generación más castigada que la actual. ¿Sí? Entonces nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque estábamos más acostumbrados a las adversidades, a tener que soportar y demás, ¿no? Yo creo que no se crea, yo creo que viene con uno. Vos lo podés alentar de diferentes maneras, ¿no? Con algunas estrategias de entrenamiento, ¿sí? Con alguna exigencia individual, quizás sobre algún jugador que vos veas que
está bueno exigirle a algún jugador que no tiene, como muchos le pedían a Mati en su momento que él tenía que ser el referente. No, Mati no necesitaba ser el referente y no le gustaba ser el referente. Entonces es al vicio exigírselo, ¿no? A un jugador así. Y después te voy a decir una cosa que yo se lo marco siempre al cuerpo técnico nuestro, con la manera de entrenar. ¿Sí? Con la manera de entrenar. Los entrenamientos de una parte hacia acá han cambiado muchísimo. Para bien, creo que ha evolucionado la Sí, forma de entrenar, inclusive se nota en el físico de los jugadores. sin duda. Ahora, hay un límite que no se debe cortar, que es el entrenamiento. En algún entrenamiento de la semana vos lo tenés que hacer sufrir al jugador. Le tenés que enseñar a sufrir. No lo tenés que hacer sufrir. Le tenés que enseñar a sufrir. Ok, ¿Por qué? Porque el fútbol tiene mucho de esto, de sufrimiento. claro. Y si vos querés que un jugador pueda soportar el sufrimiento, le tenés que enseñar cómo se soporta Claro. el sufrimiento. Yo te estoy hablando desde el entrenamiento. Sí, 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 Si en sí. el entrenamiento, cuando vos no das más, y a vos el profe te dice, tenés que correr o hacer 10 pasadas más con pelota y vuelta, pero no doy más, tenés que hacerlo. Entonces vos sacás una parte tuya desde adentro, que a lo mejor si no te lo hacen hacer a eso, te dicen, no, bueno, tranquilo, te cuidan, ven y te sentás, vos no sabés que la tenés. No sabés que tenés respuesta para el cansancio, por ejemplo. No te Y llegas a conocer. eso también habla del carácter. Yo creo que mucho, por ejemplo, los arqueros, dicen, los arqueros son todos locos. Y son todos locos ¿por qué? Y sí, la forma de entrenar a ser un arquero tenés que estar un poquito. Y vos te vas acostumbrando a eso. Y yo te digo porque en el entrenamiento de arquero vos a veces te sentís un superhéroe, saltás 3 vallas, volaste a 1 metro del piso, caíste, te levantaste y fuiste al otro lado. Sí. Entonces eso va creando en vos algo, una autoestima, una confianza interna de como que vos tenés algo más para dar. Y bueno, Ujú. creo que en el jugador lo mismo. Una de las maneras, yo no creo esto de crear este tipo de jugadores, pero sí creo de ayudar, de alentar, al hacerlos ver que tienen más recursos de los que ellos están dispuestos a entregar. Sobre todo en la generación de hoy, donde pareciera que cada uno va a hacer el trabajito que le toca y nada más, ¿no? Entonces vos tenés que Claro. obligarlos a más, a tomar responsabilidades, y sobre todo yo creo que en la forma de entrenar es donde el jugador puede sacar más a relucir el carácter, ¿no? Fíjate que esto que estás trayendo, te acordás que te hice una pregunta de cómo se entrena la parte emocional. Esto es una manera de entrenar la parte De emocional. una manera. Vos no le estabas Exacto. haciendo hacer 10 pasadas más porque lo necesitabas físicamente. No. Estabas entrenando la parte emocional. Y la voluntad. Tal cual. Le estabas mostrando que en él había algo más poderoso que lo que él creía. Y Exactamente. eso es un poco el entrenar la parte emocional, pero para eso lo tenés que diseñar. Eso vos Sin como duda. líder lo diseñaste y se te ocurrió de esa manera. Y es una de las maneras en las cuales los jugadores se van conociendo y van teniendo esa reflexión, porque después vos después lo matás, le hacés hacer las 10 pasadas más. Pero lo ideal es que después entienda y que pueda hacer esa reflexión de decir, Puede. che, hice esas 10 y te hice hacer esas 10 pasadas más. Me hace acordar a señor Miyagi y a Sí, todas sí, esas sí, sí, películas que sí, muestran dentro del sí, deporte los aprendizajes de pulir y encerar. Y decir, Guaso, pero ¿por qué me hace pintar la reja sí. si no tiene nada que ver con el... Bueno, tiene que ver con aprendizaje, entrenamientos que son físicos, pero es para un aprendizaje emocional, ¿no? Totalmente, o a veces son de fútbol, che, hacer 20 minutos más de fútbol y demás, pero a lo que voy, Maxi, es romper los límites de uno mismo, Sí, ¿sí? Es hacerle entender que hay que romper los límites de uno mismo para poder conseguir cosas que se desean. Y no alcanza solo con lo que estamos dispuestos a entregar. Si yo quiero jugar o ascender, como nos toca a nosotros, yo les digo a ellos, ¿no? Les digo, si queremos ascender al Federal A, como es la el idea que objetivo. tenemos cada vez que empezamos a entrenar, la idea está puesta ahí, tenemos que tomar mayores riesgos, ¿sí? Mm, Y mayores riesgos implica que todos tenemos que dar un poco más. tal Que cual. no me alcanza con lo que vos me das, con lo que nos damos en la liga. Tenemos que hacer algo más. Y si yo no hablo, si yo no soy un tipo de ordenar una defensa, como le dije, bueno, tenés que empezar a ordenar Tal cual. y buscar tu recurso. Y yo, por ejemplo, para que hablen, porque los chicos no hablan tanto,
nosotros le hacemos cuenta toque, trabajo de cuenta toque, de presión, y bueno, a los 10 toques, gol para uno y uno menos para el otro. Bueno, hay que contarlo. Si no los cuentan, cambia de posesión de posesión la pelota. Cosa que a lo mejor después a algunos les servirá, a otros no, pero hacerlos asumir esa responsabilidad de decir, che, de estar participando, de estar activo, de romper sus propios límites, que muchas veces el jugador no lo hace porque se siente seguro donde está. Claro. ¿No? Se siente seguro donde está. A mí, por ejemplo, me decían muchos que por qué me exponía tanto yo con las cosas que hacía, que por ahí me peleaba con la hinchada, me peleaba con un compañero, o discutía con uno, o discutía, y un día me dijeron, ¿por qué te expones tanto? No hace falta, no veo que siempre termine en la crítica, siempre termine en la crítica sobre, y digo, a mí no me interesa la crítica. No me interesa a mí me interesa que mi compañero se sienta protegido, que sepa que yo lo voy a proteger a mi compañero, si lo tengo que proteger contra un dirigente. ¿Por qué? Pues yo necesito que él me dé el máximo. Y si él me va a dar el máximo, si él ve que yo me la juego por ello. Y después otra cosa, le digo, a mí todo eso me hace bien. ¿Sí? A mí, yo era un tipo que a lo mejor que me putearan no me dolía, al contrario. Y a veces buscaba que me putearan para sacar algo más de mí para brindarle al equipo, no para mí, ¿no? Para brindarle al equipo. Entonces, de vuelta a gestión emocional. De vuelta a gestión emocional y conocerte de que a vos lo que te agiganta, lo que te da confianza, es que te puteen. Entonces, es encontrar el contrincante. Yo necesitaba el contrincante, ¿entendés? Entonces yo eso lo hacía porque pues yo sabía que si yo estaba a ese nivel emocional, como decís vos, yo le rendía mejor al equipo. ¿Sí? Y yo también sabía que ellos se sentían bien cuando yo tomaba esa actitud. ¿Por qué? Porque se sentían seguros, porque sabían que yo estaba seguro. Entonces, eso es gestión emocional también, es así. Sí, y es gestión emocional también cuando vos necesitas pelearte con alguien para levantar, y también te escuché un ejemplo de gestión emocional en el penal con River, de Pavone. Vos siempre hablabas en los penales. Siempre ahí fue la inversa. Claro, pero fue la inversa y te diste cuenta. Dijiste, yo acá no necesito levantarme yo más, necesito enfocarme y estar calladito, concentrado, porque este penal te va a atajar. A este chico no le hace falta que yo lo presione porque ya tiene demasiada presión. Digo, eso también es gestión emocional y eso es conocerte también de cuándo necesitas levantarte y cuándo necesitas frenarte, ¿no? Aparte, había veces que en esto de buscar, yo me pasaba y me pasaba de vuelta. Ya cuando me pasaba de vuelta, venían mis compañeros y me decían, ya me calmaban ellos porque ya veían que yo cuando me pasaba de vuelta caí en el error, seguramente. Bueno, y ahí está de vuelta el Juanca que pide ayuda. Decir, che, me pasé, cuando vean que me pase, por favor, alguien que venga y haga una seña. Y así me pasaba, ¿no? Y así me pasé, ellos venían y me agarran, terminada, me metían dos puteadas y yo sabía que cuando ellos me puteaban era porque tenía que bajar un cambio porque estaba al borde del moco. Así que bueno, por eso digo que también en los grupos hace falta ese complemento permanente de ida y vuelta entre los compañeros, ¿no? Yo siempre hablo y le digo a los jugadores que no me gustan los jugadores apáticos. A mí no me gustan los jugadores apáticos, pero en todo plantel vas a tener ese jugador apático. Entonces, bueno, esa apatía hay que contrarrestarla con otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor este es apático, pero a lo mejor después resuelve en dos situaciones, te hace ganar un partido. Entonces, en la aceptación de todo, lo que no nos tiene que ganar es la apatía general. Tal cual, ni un extremo ni el otro. Ni todo loco, ni todo apático. Exactamente. Entonces tenemos que complementarnos y sobre todo, cuando vos tenés un plantel inteligente, que son los que logran cosas importantes, saberse complementar entre ellos. Saber qué rol cumple cada uno dentro del grupo, ¿no? Entonces ahí es donde está el punto en cuestión de un plantel ganador o de un plantel que logra cosas deseadas o objetivos importantes a uno capaz con más potencial que termina quedando en la nada, ¿no? Tal cual, porque acá volvemos a lo mismo. He conversado con un montón de deportistas y vos mismo dijiste que es muy importante la mentalidad en el deportista para lograr lo que quiera. Y bueno, muchos dijeron, yo técnicamente, tácticamente y físicamente tenía un montón de deportistas que hacían mi mismo deporte que eran superiores que yo, pero la mentalidad es la que hace la diferencia. Y en el fútbol, en el equipo lo mismo.
Cuando vos tenés, hay una, así como hay una emocionalidad, hay una mentalidad y hay una relación que tiene un cierto puntaje en el equipo. Si nosotros somos capaces de mejorar esa relación, mejorar esa mentalidad, mejorar ese, el equipo da un salto también que se ve en los resultados, hasta en lo físico. Yo siempre traía, cuando laburo con equipos, no es lo mismo para mí correr con yo soy el 5 y yo tengo que ir a atacar y corro con el 8 al lado, a que en vez del 8 sea Juan Carlos Olave, que tiene este miedo, que esto le gusta, que este es su emocionalidad, que a él lo tengo. No es lo mismo jugar con un 8 cualquiera a que tenga un nombre, un apellido, que lo conozca, que sé lo que, cuando le gusta que le hable, cuando no le gusta que le hable, y todo eso obviamente hace parte del entrenamiento. Juanca, tiene que tener un fin esta conversación. Desde ya Yo sé de hablar mucho, por eso se te hace largo, ¿viste? No, es que con muchos ya tengo planteado el lado B, porque nos quedan cosas por conversar, así que ya tengo mucho para hacer el lado B de la conversación, para seguir escuchando aprendizaje que sin lugar a dudas hay un montón. Pero yendo al final me gustaría traer una frase que te escuché también del final de tu carrera, que cuando te despidieron hubo 50.000 personas en la cancha que fueron a despedirte a vos, y vos dijiste, no estaban ahí despidiendo a un jugador que ganó 10 títulos. La gente agradece la forma que defendiste la camiseta. ¿Y cuál es el legado que vos crees que le dejaste a la gente? Y cuando digo la gente, tráeme al que se te venga, ya sea deportista, ya sea familia, ya sea hincha. ¿Cuál es el legado de Juan Carlos Olave después de 30 años? Mira, unos años antes me habían dicho, me habían hecho una entrevista el año que ascendemos, en 2012, ascendemos al año siguiente me hacen una entrevista, me acuerdo, para un canal de televisión por el año del ascenso, ¿no? Y entonces me hacen una pregunta que a mí me hace pensar ahí en el momento, ¿no? ¿Qué te gustaría que recuerde el hincha de Belgrano de vos? Previo al logro más importante de la historia de Belgrano, del fútbol de Córdoba, no sé, bueno, previo no, post, digamos, ¿no? Ahí con muy poquito tiempo. Entonces yo agarro y le digo, yo lo único que espero que el día de mañana el hincha de Belgrano recuerde o me recuerde como un tipo que quiso estar acá y que entregó lo máximo que podía dar. Después alcanzará más o alcanzará menos, pero que me reconozcan que yo entregué lo máximo que podía dar por Belgrano. Esa era mi satisfacción, porque todo lo otro no lo podía garantizar, ¿no? Es decir, hay jugadores que han ganado campeonato en algunos lugares y capaz que pasan por la calle y el hincha no lo reconoce. Entonces yo creo que ahí es donde va, que yo se lo digo siempre, pero se lo decía a mis compañeros de Belgrano y se lo digo, el jugador tiene que exteriorizar más, porque el hincha se cree muchas veces que el jugador de fútbol no siente nada, que le da lo mismo, que es un trabajo, que lo único que juega que es por la plata, que el botincito, que el peinadito, y bueno, hay muchas cosas que pueden ser ciertas, pero es cierto también que el jugador cuando entra a la cancha trata de entregar lo máximo, porque es el principal actor que se expone ante una situación adversa o lo que sea. Pero para eso, para que el hincha lo sepa, el jugador lo tiene que exteriorizar. Y para mí era algo natural exteriorizar lo que sentía. Y yo creo que eso es lo que termina reconociendo el hincha de Belgrano en mí. ¿Sí? Esa pasión que yo llevaba por el fútbol y que llevaba por Belgrano, que muchas veces me superaba, y que yo lo exponía y me exponía por Belgrano y no importaba las consecuencias. Y bueno, creo que eso es, no sé si es un legado, creo que esa es la imagen que yo le dejé al hincha de Belgrano, independientemente, porque no me reconocen, a mí el hincha de Belgrano no me dice, che, el penal de River. Y a mí me dice, gracias Juanca, algunos me putearán, ¿no? Pero digo otro de todo, gracias Juanca por los que nos diste. Y yo no sé qué tanto le di, ellos lo sabrán, de acuerdo a lo que me han visto en cancha, ¿no? Le diste las 10 pasadas más. Ah, Le puede diste ser. las 10 pasadas más. ¿Yo querés que te diga una cosa? ¿Sabes qué le dimos nosotros? Que yo no fui yo, si no fuimos ese grupo. Lo hicimos creer al hincha de Belgrano. Porque el hincha de Belgrano nunca había tenido un momento como el que
como el que pasó en el ascenso para acá en la historia, ¿no? El hincha de Belgrano era difícil que pensara en clasificar una Copa Internacional en el año 2006, 2007, y de repente en 4 años clasificamos a 3, ¿sí? Y lo llevamos a creer, lo ilusionamos, ¿no? Que es lo que hoy a lo mejor el hincha reclama, che, si hace muy poco estábamos buenos, ¿no? Es lo que hay que volver. ¿Por qué? Lo mejor que hay en el fútbol, el mejor legado que podés dejar, me parece, y esto hablándolo y me sale ahora, es hacerle creer a la gente que está alrededor tuyo que puede, que se puede. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, mi misión es hacerle creer, que es lo que yo lo vivo y lo siento así, a los jugadores de la Liga de Córdoba que pueden llegar a ser jugadores profesionales. Que no se limiten solo con decir, bueno, vengo acá, entreno, juego el sábado y ya está, después voy al baile, voy acá. No, no, no. Vos querés ser jugador de fútbol, enfocate que podés ser jugador de fútbol. Sobre todo hoy que se han abierto un montón de oportunidades y lugares. ¿Sí? Y yo creo que al hincha de Belgrano nosotros le hicimos creer que podía contra todo. Hubo un año que le ganamos a todos los grandes, cuando antes era sacarle un resultado cada tanto y de local, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros también creíamos, sabíamos que a lo mejor los otros tenían un nivel superior, pero nosotros también creíamos en nosotros mismos. Y lo exteriorizábamos adentro de la cancha. Y el hincha de Belgrano ha escuchado decir a gente en reportaje, nosotros íbamos a la cancha y sabíamos que Belgrano no íbamos a jugar contra Boca, contra River, y sabíamos que Belgrano no iba a perder. Eso es maravilloso. Cuando antes íbamos a tratar de hacer un buen partido. Bueno, ese era maravilloso y creo que ese ha sido el legado que hemos dejado, ¿no? Vos sabés que te iba a preguntar cuál era el mensaje que le dejás a los deportistas, pero si te parece nos quedamos con ese. Te iba a decir qué mensaje tenés para dar al deportista y digo, es ese, es creer siempre que se puede un poco más. Ahí empieza... Creer y hacer, Maxi. Creer y hacer para que se pueda, Claro. ¿no? Creer y hacer. Bueno, es que muchas veces cuesta soñar, cuesta creer y más cuesta declarar, porque en la declaración comienza mi trabajo, por ejemplo, como coach. Yo lo primero que hago es plantear objetivos y hago que invito a que el deportista sueñe y que diga cuáles son sus objetivos, porque ahí empieza a decir, ok, si vos planteaste la bandera allá, ok, ahora vamos a ver cómo llegamos, vamos a ver el cómo después. Pero primero es allá, para que empieces a declarar y después veas cuántas millas extra vas a tener que hacer, cuántas pasadas más vas a tener que hacer. Pero primero es soñar, así que me encanta el mensaje del final de decir, el trabajo tuyo, que se une un poco con el trabajo mío, es hacerle que se dé cuenta que el deportista puede más de lo que él mismo cree. Totalmente, totalmente. Ese es el mensaje. Después va a haber que hacer un esfuerzo, pero ese es el mensaje. Y también, ¿sabes qué? A veces también dejarse llevar. Viste que hay deportistas que son más reticentes, viste, para dejar y no te... Y voy a decir, che, a veces yo me acuerdo, a mí me tocaba, yo cuando fui, por ejemplo, parte del plantel, cuando era chico, era tercer arquero, cuarto arquero, y estaba el Luifa. Y el Luifa era esto, borrágico, como lo ves hoy, y dice, te decía todas esas cosas. Y vos a veces le hacían, y vendía, sí, vendía. Pero ¿sabes qué? A mí me ilusionaba lo que vendía. Tal cual. Y me llevaba para un buen lugar, porque me alentaba que me rompiera el culo y pusiera el máximo de mí. Entonces a veces también el deportista es eso. Si a vos te cuesta eso de ilusionarte, déjate llevar, déjate arrastrar por tu grupo, déjate arrastrar que te van a llevar a un buen lugar. Entonces creo que es un poco el mensaje que hay que dejar y que hay que hacerle entender al deportista que hoy, sobre todo en el juego, en el fútbol nuestro, se ha vuelto muy individualista, ¿no? Sí. Y este es un deporte en grupo, y los logros son en grupo, y lo que tiene sustento es en grupo. Después viene el crecimiento personal de cada uno, pero primero los logros son en grupo. Y lo marcaste vos durante toda la conversación, la importancia de pedir ayuda, la importancia de apoyarme en una red y que solo no se llega. Así que, hermoso mensaje. Juanca, ¿la pasaste lindo? Muy bien, Maxi, muy bien, excelente, excelente. Bueno. Nos conocimos, a pesar de que tenemos diferentes colores, nos conocimos muy bien. Tal cual, nos Ahora conocemos. escuchá, dale una charla de coaching a Lucho, por favor, para que esta noche, si va, no sé, a que por lo menos la meta adentro. Hay gente que es muy difícil coachar, pero vamos a intentar igual. Pero hay que hacerlo creer. Hay que hacerlo creer. Juanca, muchísimas gracias. Y bueno, será hasta el próximo capítulo de Aprendiz del Deporte. Juan Carlos Olave. Cuando quieras.
Cuando quieras, Gracias. Maxi, un abrazo. Gracias. Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes y te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com/aprendiz del deporte para elegir otro capítulo que te guste y para conocer el desafío gratuito Entrena tu mente deportiva en 5 días. También allí encontrarás el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr su máximo rendimiento, disfrutando de su vida. Si quieres contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte.